base del desarrollo, movilidad social y de ampliación de oportunidades, la educación es un derecho humano que a lo largo de la historia de nuestra vida es fundamental en nuestra formación. Poder acceder no solamente a las instancias de formación básica obligatoria y llegar a instancias superiores es algo que deberían poder lograr cada vez más personas, en nuestro país y en cada lugar del mundo. La educación universitaria pública argentina ha gozado de los mejores conceptos y el más alto prestigio a fuerza de la formación de excelentes científicos, técnicos y profesionales que posicionan el conocimiento y la investigación de nuestro país en los más altos niveles del mundo. Hoy la situación de la educación universitaria pública argentina atraviesa momentos duros, con un camino de desfinanciamiento y recursos escasos o limitados que afecta su óptimo funcionamiento y con un panorama que no cambia mucho hacia el futuro, teniendo en cuenta que el presupuesto para el próximo año está lejos de satisfacer las necesidades económicas suficientes para funcionar con normalidad. Para conocer cuál es la realidad que transita la Universidad Nacional de Cuyo, vinimos a hablar con su rectora, Esther Sánchez. La realidad, Esther, indica que no son tiempos fáciles para la universidad en general, decimos las universidades públicas de la Argentina. Tema financiamiento es uno de los temas que generan preocupación. Digo, ustedes como parte de las universidades, usted como rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, es un tema de preocupación. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen? En realidad yo diría que es cierto, pero para mí son tiempos desafiantes. Desafiantes porque tenemos, digamos, muchos temas por resolver. Sí. Porque hay fuertes transformaciones sociales, transformaciones económicas y también obviamente estamos transitando el sistema universitario argentino un momento de desfinanciamiento bastante crítico. Entonces eso de alguna manera nos obliga a replantearnos, ¿no? Sí. A replantearnos cómo vamos a seguir cumpliendo nuestra misión, esa misión que nos toca como universidades de formar profesionales, de hacer investigación, de hacer extensión, de hacer vinculación. Sí. Es un desafío enorme y entonces uno tiene que empezar a priorizar los recursos que tiene disponibles y aplicarlos a lo que considere que es más importante. Nosotros particularmente priorizamos al estudiante, ¿no? Que nosotros decimos, sí, el estudiante es la razón de ser de la universidad, pero también es cierto que las otras funciones son importantes y van siendo impactadas considerablemente por este desfinanciamiento universitario. Sobre todo lo que tiene que ver con investigación, ¿no? Sí. Es bastante crítico la pérdida que tenemos de docentes investigadores. Docentes investigadores que se formaron a lo largo de muchos años en un sistema sólido, un sistema reconocido a nivel internacional y que hoy no cuenta con los recursos suficientes como no solo para continuar como venía trabajando, sino que va perdiendo poco a poco ese capital, ese talento tan importante que tenemos en el sistema argentino, que son los docentes investigadores. Así que la situación es sumamente desafiante. Y lo difícil de esto es que nos va a llevar muchos años poder recuperarnos en este sentido. No obstante, también todas las crisis implican una oportunidad. Entonces, entendemos que también el sistema universitario tiene que replantearse hacia adentro una serie de situaciones, una serie de, digamos, tradicionalmente como hemos venido trabajando como sistema. Bueno, como decía al comienzo, estas transformaciones sociales, económicas, nos impactan ¿en qué sentido? En el sentido de que tengo que adaptarme a las demandas, a las nuevas demandas, sobre todo a un nuevo perfil de estudiante. Un estudiante muy distinto al estudiante que teníamos hace
10 años atrás, 5 años atrás, Exacto. diría, ¿no? Porque además es constante eso de los cambios y cómo esa demanda también va cambiando, ¿no? Totalmente, totalmente. No solo el perfil del estudiante, sino también la sociedad en sí, que va demandando otras formaciones, otros perfiles, otras carreras. Entonces, esto es una demanda también hacia adentro de la universidad. Entiendo que estos son tiempos, sí, complejos. Bueno, esto de que los tiempos que transitamos son complejos no es ninguna novedad. Y yo diría que a partir del 2020 y después de la pandemia, no solo complejos, en algunos casos frágiles, en algunos casos realmente todos los seres humanos estamos bastante sensibles y con un panorama respecto de cómo se llevan adelante las relaciones sociales bastante particular, ¿no? Sí. El mismo Byung-Chul Han, este famoso filósofo asiático, él dice, los tiempos que transcurren en estos tiempos y el uso de las redes sociales, lo que hace es que lo privado sea puesto en conocimiento de todos, Claro. que sea, digamos, puesto de un modo tal que cada uno puede opinar sobre el otro y no se hace responsable de lo que dice. Claro. Entonces, ¿cuál es el impacto? El impacto es que se pierde un poco el respeto. Esa regla que es tan importante para las relaciones humanas y que es el respeto por el otro. Pero bueno, es fruto de lo que estamos viviendo, ¿no? Hablando de eso, ¿no? A veces da la sensación que en esto que usted habla de desafíos para la universidad, también, incluso lo hablábamos cuando estábamos preparando este programa, esto de hay batallas que se dieron, que se ganaron en lo que es la importancia de la educación pública, la importancia de la formación a través de la universidad pública, que uno entendió que ya son batallas ganadas y que no hay que volver a pelearlas. Y en estos tiempos da esa sensación de que a partir de la pérdida de ese respeto hay que volver por esas luchas, ¿no? Totalmente. Bueno, pero es que esas batallas son batallas que hay que darlas día a día. Es una batalla del día a día. Y hay que renovarse día a día. Bueno, el mismo Einstein decía, no podemos obtener resultados distintos usando las mismas herramientas, las mismas recetas. Entonces, el tema es, otra vez, un enorme desafío. ¿Cómo hacemos, primero, para que las carreras sean más cortas? Porque el estudiante hoy no está dispuesto a pasarse 10 años de su vida para poder obtener un título universitario de grado. Entonces, bueno, tenemos que trabajar y allí este desafío de ir analizando cada una de las carreras. Esto es lo que estamos haciendo en nuestra universidad con un programa que es llamamos de sinceramiento curricular, ¿no? Donde vamos analizando todo este tipo de situaciones. No solo la duración real de las carreras frente a la teórica comparándola, sino también las superposiciones, las adaptaciones, las demandas que tenemos actualmente. Entonces, todo esto hace que de alguna manera nos estemos, llamémoslo, ayornando a las circunstancias actuales. Esto es así. Y también ofreciendo carreras que demanda hoy por hoy la sociedad, todo lo que tiene que ver con gestión de datos, todo lo que tiene que ver con minería, etcétera, etcétera. Digamos, nuevas carreras que no solo se ofrecen en modo tradicional, que es presencial, sino también en modo virtual. Las carreras a distancia son una herramienta sumamente poderosa y bueno, ya hay aprobadas una buena cantidad de carreras a distancia que vamos a comenzar a dictar y que de alguna manera resuelve el tema de aquellos estudiantes que trabajan y que no pueden tener acceso a la educación superior porque no pueden cursar, porque se les superponen sus horarios de cursado con sus horarios, digamos, de trabajo. Así que esta viene a ser una gran solución. Y esto en realidad quedó demostrado en la misma pandemia, ¿no? En la pandemia, cuando empezamos a resolver el tema de la no presencialidad usando la tecnología, llegamos... esa puerta. Claro, pero es que además llegamos a entender que estudiantes que antes no cursaban
comenzaron a cursar, se incrementó la cantidad de estudiantes y eso realmente nos demuestra el impacto que tiene el uso de las tecnologías. Tal cual. Así que, bueno, eso también es un desafío. Y creo que la palabra hoy por hoy es la universidad tiene que plantearse innovación. Sí. Que es lo que nosotros siempre decimos, innovación en lo académico, innovación en la investigación, innovación en cómo me vinculo con el medio, innovación en la transformación digital. Ese concepto tan fuerte que pareciera ser que tiene que ver con la tecnología, pero tiene que ver más con los procedimientos y cómo nos vamos adaptando, digamos, a los nuevos formatos. Esther, de eso vamos a profundizar enseguida y cierro este bloque con algo que me pareció muy importante cuando usted nos estaba respondiendo a esto de ampliar el abanico de carreras, con incluso carreras que son más intermedias, acortando los tiempos, porque lo demandan la gente, y eso es una respuesta en definitiva a lo que la misma sociedad ha pedido, ¿no? Así Totalmente. Que sin duda es la respuesta que esperaba tal vez la gente de la universidad y que la universidad se la está dando, ¿no? Es así y bueno, es lo que nos corresponde hacer. Siempre decimos que la universidad se debe a la sociedad, porque es la sociedad la que realmente sostiene a la universidad. Y en nuestra universidad hay un entramado muy fuerte, sociedad-universidad. Muy bien. El desafío en la actualidad es insistir por los recursos, reacomodarse, porque la situación no ha mejorado mucho a pesar de los reclamos, y seguir defendiendo y reivindicando la tarea de quienes componen la Universidad Pública Argentina. Defender los proyectos científicos para que ese valor que han tenido durante años no se pierdan por la escasez de financiamiento o los ataques y cuestionamientos a la calidad de sus trabajos que llegan desde algunos sectores. Bueno, hemos hablado bastante del tema cómo se están desempeñando las universidades a partir de menos recursos, menor financiamiento, que claramente tienen un impacto. Esther, le quería preguntar, ¿qué pasa específicamente en la Universidad Nacional de Cuyo con ese tema? Porque uno entiende que si hay menos financiamiento, hay lugares donde hay que ajustar, no queda opción. Y uno piensa en qué pasa con, por ejemplo, los proyectos de investigación que ya están marchando, cómo vienen ahora con esta nueva realidad, y aquellos que tenían como proyecto, ¿qué va a suceder con eso? Bueno, como decíamos en el bloque anterior, esto que estamos transitando nos obliga a reinventarnos, y reinventarnos en todos los sentidos, ¿no? Y cuando digo reinventarnos, tenemos que empezar por ver con los recursos que tenemos, que están disminuidos en un 35% o un 40% respecto de los que necesitamos. Allí lo que tenemos que hacer es empezar a priorizar. Sí. Y bueno, pero ¿qué es lo que podemos priorizar? Lo que podemos priorizar es solo el 10% del total del presupuesto. Claro. Porque el 90% restante son salarios, sí, que ustedes saben están disminuidos. Otra vez, si lo comparamos desde el comienzo, desde fines del 2023 hasta ahora, ha habido una pérdida del poder adquisitivo superior al 40%. Que es lo que también se está reclamando, ¿no? Claro, sí, que es exactamente lo que se reclama a través de la ley de financiamiento universitario y recomposición salarial, porque ese es el nombre completo. Entonces, lo que tenemos para priorizar es el 10% de ese presupuesto. ¿Qué son los costos necesarios? Y yo siempre hablo de costos y no de gastos, porque gastos parece que yo lo pierdo, sin embargo, los costos en los que yo invierto para poder obtener resultados. Entonces, esos costos son los que yo tengo que priorizar, digamos, cuáles van a ser los que voy a atender primero. Y decíamos en el bloque anterior que primero tengo que asegurarme que nuestros estudiantes puedan cumplir con su proceso de formación. Claro. Y eso significa entonces que tengo que tener todas las condiciones dadas para que el aula esté abierta. Eso significa que tengo que, como institución, encargarme de pagar todo lo que son los servicios básicos, sí,
que no puedo decirle a quien me cobra la energía que no le voy a pagar porque me suspende. Le suspende el servicio, Me claro. suspende el servicio, y como eso muchos más. Entonces hay ciertos servicios que yo tengo que pagarlo, pero también tengo que priorizar que esos estudiantes puedan acceder. Y que puedan acceder significa que tengo que pensar en becas. Claro. En becas para aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad, como otros, y esto, digamos, habla de la igualdad de oportunidades que nos permite la educación pública. Exacto, sí. Esa igualdad de oportunidades que ha transformado a nuestro país y a nuestra población, y ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero precisamente para que haya esta igualdad de oportunidades, yo me tengo que asegurar que ese estudiante pueda trasladarse hasta la universidad, pueda comer en el comedor universitario, pueda asistir a clase, pueda tener su transporte, pueda tener su conectividad, que son incluso las herramientas y la conexión necesaria para trabajar en el aula y para trabajar fuera del aula. Bueno, eso es lo que hemos priorizado. Claro. Entonces, en esa priorización que nos asegure que el aula esté abierta y en condiciones para recibir a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes en condiciones de asistir, hay una serie de otros elementos que uno tiene que, de alguna manera, usaste el término ajustar, pero yo digo, bueno, dejar distribuir de otra manera. Y distribuir de otra manera. Bueno, ¿qué es lo que en la Universidad Nacional de Cuyo hemos redistribuido, si lo queremos llamar de alguna manera? Empezamos trabajando con nuestro plan de obras. Ustedes saben que la Universidad Nacional de Cuyo tiene una cantidad de edificios importantes. De hecho, aquí en el predio hay más de 30 edificios y todos demandan su mantenimiento. También tenemos en Luján con la Facultad de Ciencias Agrarias, en el sur con el Balseiro, en el este, en el sur provincial, en San Rafael, en el este. Digo, hay mucha estructura que hay que mantener. Bueno, había un plan de obras muy interesante y en ese caso lo que priorizamos fue atender a los colegios secundarios y las demandas que habían de hacía muchos años, pero otros los dejamos postergados para momentos en que puedan ser realizados. Haya mejor, digamos, mejores el posibilidades. Momento en que tengamos presupuesto para eso. Bueno, eso es lo que se ha visto de alguna manera afectado. Y en el caso de la investigación. La investigación es la que ha sufrido golpes más impactantes, si lo queremos llamar de alguna manera. Ustedes saben que la Universidad Nacional de Cuyo, en nuestro caso particular, como me estás preguntando, siempre se ha caracterizado por tener numerosa cantidad de proyectos de investigación, lo cual nos permitía tener una importante cantidad de docentes investigadores con sus proyectos categorizados, y eso también nos permitía tener una producción muy interesante desde el punto de vista de investigación, con aportes importantes a la sociedad. Bueno, hoy por hoy el importe por cada uno de esos proyectos es bajísimo para poder, digamos, mantenerlo en las mejores de las condiciones. ¿Y cuál es la alternativa? Las alternativas las estamos buscando por otro lado, que no sea lo que es el presupuesto nacional, sino que las buscamos por financiaciones externas. Por ejemplo, acceder a propuestas de, siempre hay ventanillas a nivel internacional, en este caso las más, digamos, posibles de conseguir a nivel internacional, y postular con ciertas investigaciones. Sabemos que la Universidad Nacional de Cuyo es considerada una, digamos, muy bien posicionada a nivel científico, y postular precisamente en esas ventanillas. De hecho, voy a mencionar solamente un caso, que es una financiación que tuvimos de la Fundación Zuckerberg. Nos presentamos y logramos acceder y ganar esa convocatoria con $300.000, que esto nos va a permitir trabajar en bionanotecnología, pero sobre todo nos va a permitir trabajar en ciencia abierta. Bien. ¿Por qué digo que es importante trabajar con ciencia abierta? Por ejemplo,
Hay muchos experimentos que requieren reactivos cuyo valor, no solo que no los podemos conseguir acá, sino que el valor es tan alto que es a veces inaccesible. Bueno, a través de este convenio vamos a poder conseguir esos reactivos que van a ser utilizados acá para hacer experimentos en distintos proyectos de investigación. Pero no solo eso, porque ustedes saben que la Universidad Nacional de Cuyo no solo se queda en el nivel de posgrado y en el nivel de grado, sino que también vamos a nivel secundario, fundamentalmente porque para nosotros nuestros colegios son muy importantes. Y allí estamos trabajando precisamente en ciencia abierta para que los docentes aprendan con elementos, digamos, que son sencillos y baratos, que nuestros estudiantes se incentiven a hacer ciencia. O sea, es un modo de inspirarlos a hacer ciencia. Entonces, digo, es todo un conjunto, una propuesta que hay para no perder, por lo menos, digamos, parte de nuestro posicionamiento y de nuestro aporte a la sociedad en todo lo que tiene que ver con investigación. Claro, me parece sumamente interesante. En el próximo bloque profundizamos un poco más de esto, porque claramente también esto nos permite, digo, desde siempre la Universidad Nacional de Cuyo ha tenido un prestigio no solamente nacional, sino por supuesto a nivel internacional. ¿Cuál es el impacto? Y sobre todo destacar esto, ¿no, Esther? Que es básicamente que es un método que ahora hay que implementarlo tal vez mucho más, pero que ya ustedes venían aplicando. ¿Le parece que lo hablemos enseguida? Me parece perfecto. Desde el ámbito universitario, sus representantes hacen hincapié en la capacidad igualadora de la educación pública gratuita, colaborando con el desarrollo en todos los ámbitos y aportando opciones para que los problemas que cualquier sociedad presenta puedan ser solucionados. Bueno, Esther, recién hablábamos de cómo de alguna manera se financian los proyectos de investigación a partir de este ajuste que se viene dando en el tema financiamiento universitario, y usted destacaba algo que se está, digamos, haciendo mucho hincapié en eso, que es trabajar con el sector privado, con fundaciones, acceder por ahí a concursar tal vez por algún financiamiento externo. Pero es algo que, y eso es lo que quería destacar, es algo que de alguna manera ya venían haciendo, es decir, que se ha, digamos, acrecentado, se le pone más hincapié, pero ya existía esto, ¿no? Así es. Bueno, la Universidad Nacional de Cuyo, ustedes saben que siempre ha estado muy relacionada con la universidad, con el sector productivo y desde el punto de vista social también muy relacionada. Entonces, al estar vinculado con el medio socioeconómico, de alguna manera, todos estos aportes desde el punto de vista de investigación que se hacen a la sociedad, bueno, demanda, por supuesto, la participación de nuestros investigadores, nuestros docentes, y esas son producciones que de alguna manera, digamos, el obtener recursos a través de eso, a nosotros como universidad nos permite crecer en proyectos de investigación. Sí. Pero esta idea no es una idea que surge como consecuencia de la aplicación de la motosierra, digo, es algo que es previo a esto. De hecho, hay un programa que se llama Programa Impulsores, que fue presentado antes del cambio de gestión a nivel nacional y que precisamente lo que plantea este programa es trabajar con proyectos de investigación en la que el sector privado o algunos otros entes del sector público financien ciertos proyectos que son de interés para, digamos, el sector económico o el sector social. Así que la universidad hace años que viene trabajando en este sentido con la sociedad. Lo que pasa es que hoy por hoy, digamos, ese es un recurso que es mucho más preciado, si lo queremos llamar, y mucho más necesario. En el bloque anterior hablábamos precisamente de cómo trabajamos el tema de los costos de funcionamiento de la universidad. Sí. Pero hay algo que yo quiero aquí poner en valor y es el impacto
que en estos años ha habido sobre los salarios Sí. de los docentes y de los no docentes, de todo el personal de la Universidad Nacional de Cuyo. Ese impacto ha sido realmente muy relevante. Y Ha hemos provocado, perdido... a eso yo quería preguntarle, ha provocado que, usted lo decía, ¿no? Se va mucha gente y es uno de los datos, me imagino en la Universidad Nacional de Cuyo y en las universidades en general, que los investigadores se van buscando nuevas posibilidades en el exterior, pero incluso en el mismo país se quedan porque no les alcanza y prefieren trabajar hasta de otra cosa, ¿no? Es así. Hoy por hoy la universidad de alguna manera está, digamos, sostenida no solo por la sociedad a través de sus impuestos, sino por su personal. Claro. Por el personal docente y el personal no docente, los investigadores, que realmente siguen empeñados en construir y al trabajar permanentemente en una educación de calidad, que es la que hemos defendido nosotros siempre. Decimos que la calidad es innegociable para nosotros. Entonces, hoy por hoy, los sueldos con una pérdida de un poder adquisitivo mínimo del 40% hace que estos docentes y no docentes, en algunos casos, se planteen el no continuar, digamos, acompañando estos procesos, y es entendible, porque la familia no se puede mantener con un sueldo de mínimo que puede ir desde los 250.000 pesos, un sueldo inicial para un jefe de trabajos prácticos. Una familia no vive con eso por mes. Está muy lejos de ser. Está muy lejos de serlo, y incluso las dedicaciones exclusivas que demandan 40 horas de trabajo semanales, digamos, la remuneración está cercana a 1.400.000 la básica. Digo, no hay familia que se pueda mantener en esas condiciones. Así que, sobre todo, aquellos investigadores que llevan años y que tienen una formación muy específica, claro, muy particular, como es el caso nuestro de algunas unidades académicas o del Instituto Balseiro, por dar algún ejemplo. El Instituto Balseiro ha perdido en el último tiempo más del 20% de su personal que está emigrando a otros países con ofertas, mejores ofertas que las que tienen aquí en el sistema universitario nacional, y eso es realmente un dolor, eso es una sangría. No solo el Instituto Balseiro, sino otros docentes de otras unidades académicas que buscan una salida en el mundo laboral privado, en el sector privado. Y en ese caso, ¿cuál es el impacto que, digo, porque también se habla mucho del prestigio de las universidades de la Argentina en general? En estos días salió un ranking que hablaba de cómo estaban posicionadas, la UBA se seguía manteniendo, pero había otras que a partir de, usted me lo decía hace un rato, el ingreso de otras universidades de otros países, donde además la Universidad Argentina ha sido formadora de esos profesionales, hoy tal vez pierde posiciones porque hay un impacto también de no ingresar tal vez al mundo científico con investigaciones que puedan ser publicadas porque no hay recursos para eso, ¿no? Es así, esa es la razón. Bueno, se ha publicado últimamente el ranking QS que, bueno, entre las cosas que considera para rankear a las universidades están las investigaciones. Las investigaciones para ser publicadas demandan fondos y también demanda fondos el acceder a material de publicaciones externas, de revistas de alto nivel y muy específicas. Y si no hay fondos para acceder a eso, es bastante complejo seguir manteniéndose, seguir publicando. Que se puede, digamos, hacer las investigaciones, pero esas investigaciones hay que pagar para publicarlas, seguir publicando o seguir accediendo a publicaciones para continuar los proyectos de investigación. Así que eso hace que de alguna manera las universidades argentinas vayan perdiendo lugares en ese ranking. Lugares que han sido ocupados, como bien vos decías, por otras universidades que hoy por hoy tienen más fondos disponibles, como es el caso de las universidades brasileras,
que hoy tienen importantes fondos disponibles en ese sentido. Sobre todo Brasil investiga mucho, incentiva mucho las investigaciones. O Brasil, o universidades colombianas, o como bien decías, universidades ecuatorianas cuyos doctores se han formado en la mayoría de los casos en el sistema universitario argentino. Claro, sin duda no deja de ser llamativo, pero al mismo tiempo creo que nos llama a la reflexión. Y ahí quería ir ya sobre el final, Esther, porque ¿cuál es el mensaje? Digo, en estos tiempos donde hay menos recursos para la educación pública universitaria, pero también en sí para también distintos, digamos, sectores que son sensibles en la sociedad argentina, y la respuesta cuando uno pregunta es: no estamos en contra de la educación pública, al contrario, pero uno entiende que desfinanciar también es como asfixiar y en definitiva ir apagando ese fuego, ¿no? Bueno, desfinanciar es esto, ¿no? Es el ir perdiendo poco a poco los docentes que, como bien dijimos, es cierto que todos tenemos que reinventarnos, ¿no? Pero si los docentes no tienen los ingresos suficientes, el salario suficiente como para mantener a su familia, de alguna manera van a ir dejando lo que es la docencia y se van a dedicar a otra cosa. Sí, es un proceso, es una sangría, si lo queremos llamar de alguna manera, en estos últimos tiempos. ¿Qué hacer? Bueno, obviamente lo último que hay que hacer es perder la esperanza, ¿no? Exacto. Y vuelvo a mencionar a Byung-Chul Han, ¿no? Este filósofo que realmente es muy interesante de los últimos tiempos, y él dice que la esperanza es una actitud que tiene que ser no una actitud pasiva, sino una actitud activa, ¿no? Entonces, y para que sea activa hay que ir generando todas las acciones necesarias como para no perder esa esperanza de que vamos a continuar siendo un sistema universitario con una educación de calidad, donde podamos ofrecer igualdad de oportunidades, una educación que nos permita asegurarnos la democracia, sí, porque de eso se trata, ¿no? Nosotros como sistema estamos formando ciudadanos críticos, y eso nos asegura una buena democracia. Muchas gracias, Esther, y sobre todo pedir a la gente que siga apoyando esto, ¿no? Que es esta lucha por seguir sosteniendo la educación pública. Sí, seguir sosteniendo la educación pública y las acciones que estamos haciendo últimamente que tienen que ver con el tema de la ley de financiamiento universitario y recomposición salarial que pasa por el Congreso. Esperamos que sea la base también para el presupuesto 2026, porque también hay que poner en valor la importancia de tener la ley de leyes disponible, la ley de presupuesto. No puede funcionar un país correctamente si no tiene una ley de presupuesto, si no tiene previsibilidad, si no tenemos los créditos disponibles para funcionar. Entonces, esta ley de alguna manera lo que da son las pautas necesarias a tener en cuenta para asegurarnos esa educación de calidad. Muchísimas gracias, Esther. Gracias a vos, Claudia. Un placer. Un placer también. Un país sin educación pública no tiene chances de crecer. Un país sin ciencia no tiene ni desarrollo ni puede plantearse un mejor futuro. La tarea de la comunidad universitaria y la comunidad en general es seguir defendiendo la educación pública y gratuita, por los que hoy ocupan estos espacios y por los que vendrán.